y se pondrá a rodar la fecha número 9 del campeonato. Autoriza Julia Dosa, ya se juega y fútbol. Hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo. Del tiro libre de esquina a cargar Alonso, va por los aires el envío al corazón del área. No la pudieron sacar todavía por ahora. Busca, no encuentra Navarro, pide en mano. Y quedó la pelota por un costado para otro, tiro libre de esquina. A ver, de vuelta aquí. Aquí nada. Nada. Me parece que nada. No, ahí va la cabeza. Acá. Que en el rebote, esta es la imagen. Cáceres va. Navarro la levanta. Uy, está abierta. Está abierta. Es decir, Fernando López está... En el VAR, y a VAR a Arzamendia. Está con el pensamiento de que este podría ser penal. En la fecha pasada, Marabel no pudo convertir el penal. En la fecha anterior tuvo otro penal y sí convirtió. Es decir, será el tercer partido consecutivo con penal. Julia Dosa marca penal para General Caballero de Juan León Mallorquín. De los 6 partidos que tendremos por la fecha número 9, le pega Junior a 12 metros del grito más apasionante de todo. ¡Va Marabel! ¡Gol! Caballero de Juan León Mallorquín. Junior Marabel, un especialista en la materia. En campo ajeno la pelota guaireña y busca claridad. Cáceres tocó en corto. A jugar de vuelta Juan José Aguilar para el frente después de ir para el costado. Abrió por el costado izquierdo. Lautaro Comas soltó muy bien de una. Godoy le pegó. ¡Lazo! ¡Gol! Diego Armando Honrando, su nombre, sacudió con pierna zurda, la clavó en un ángulo Godoy después del pase de primera de afuera y para adentro, con inmediatez para sorprender, el factor sorpresa clave. Ever Cáceres la maneja por un costado, se la devolvieron, va bien de vuelta a Guaireña por afuera con Lautaro, está para el segundo, Comas dentro del área, la metió en la zona caliente, para Sajú no pudo empujarla, quedó el rebote y el cabezazo, se pierde por lo alto, Alex Franco llegó inmediatamente para el soporte, increíblemente se pierde por arriba, esta fue una chance recontra clara para Guaireña que tuvo el segundo, Aquilino Jiménez, toma carrera, va por lo alto el envío, a pelear por la zona Godoy, la pelota quedó suelta, quiere para Sajú, no la pueden despejar, quedó el balón de vuelta dentro del área, pide en mano, se la queda Godoy, se lió con el balón, la terminó perdiendo, bueno, trastabilló y se lastimó, me parece Godoy inclusive. Cada vez se acerca más a la mano con esta imagen. Sí. Creo que se están tomando ahora sí. Lo llaman. Es natural. Bueno, y entonces Fernando López, yo coincido con López de vuelta. Claro, porque López ya, o el cuerpo arbitral del VAR, ya entiende que tiene que ser penal. Camisaza o Ever Cáceres, en realidad el que está mirando. Servín también por la zona. Bueno, ya decidió Julia Dosa. Sí, penal. Penal para Guaireña. A 12 metros del grito más apasionante de todos. Ya está preparado Lautaro. Toma carrera, toma impulso, le entró Comas. ¡Gol! ¡Gol! Lautaro Comas abriendo el pie derecho con la cara interna, pero con fuerza y buena dirección al palo izquierdo. Ojo que cae granizo. Sí, complica la visualización también. No, ahora se para el juego. Resguardate, Pablo, porque está cayendo granizo. Se agudiza la situación porque cada vez llueve más fuerte, cada vez se intensifica más esto. Ya está postergado el partido. Esto se va a estar jugando mañana a las 9 de la mañana en este mismo escenario. Vamos a estar para lo que va a ser esa transmisión también, obviamente. Ya esto está decidido por parte de los árbitros, así como también por parte de la divisional profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y se va a estar reanudando. Minuto 24:30 de la segunda parte. Se había parado el partido y de esta manera se dio esta situación que se presentó aquí en Villarrica. Y le va a pegar Alonso para proseguir con el fútbol aquí en Parque del Guairá. Alonso con el centro, arriba el envío, golpe de cabeza, Servín. Se va quedando con esa pelota y habrá salida. Habrá pelota para el conjunto local. A sacarla Servín. Se mueve Borja. Va para él, de cabeza Saborido. Despeja Hernán Pérez. El envío que iba para Sanguinas, Godoy, toca con Comas, amaga Comas, Godoy al piso, Comas que va, se vino, Comas,
más Arévalos. Llega Martínez. Se arrojó Alonso. Lo manda al córner. Ha llegado Guaireña, Julio. Y la situación más peligrosa en la reanudación se da para Guaireña. Le va pidiendo Hernán Pérez. Zamorido con el saque de costado. Pérez que la peina. Martínez. Juega Martínez. Rodríguez la eleva a correr. Sanguina que va. Despeja Pais. En realidad hacia su portería fue el despeje. Se vino Teo. Teo. Servín está Rodríguez. Increíble. No pudo Rodríguez, que automáticamente mira el césped. Se resbaló y definió mal, Julio. Increíble situación. Porque de nuevo una pelota larga, larguísima, más alta que aproximarse al arco rival. La peleó muy bien Sanguina. Muy bien Sanguina, termina peleando. Fíjense, va alta, justamente Rodríguez. Rodríguez que mete esa pelota y va a buscar. Vera. Juega Vera. Salta Sanguina. Martínez. Servín. Carlos Servín ahora. Despeja Duarte. Le quedó a Rodríguez. Antes aparecía Pérez cuando Juliadosa marca y es el final del partido aquí en Parque del Guairá. Lo ha ganado el conjunto local, lo ha ganado Guaireña por 2-1.